Está con nosotros también Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Bueno, vamos a ver cómo avanzan las máquinas del fango por todo el mundo, ¿no? Que parecen que ser la causa fundamental en Corea del Sur, ¿no? Están diciendo. Tenemos máquinas del fango en todo, prácticamente en todo el planeta. Lo de Corea del Sur, bueno, pues también tiene su elemento positivo, ¿no? Hay que intentar también ver el elemento positivo porque, bueno, pues tenemos al presidente de Corea del Sur, que es un hombre como el presidente español profundamente enamorado y declara la ley marcial para impedir al Parlamento investigar esas acusaciones de fraude contra su esposa y contra él mismo. Esa es un poco la idea que nos quería vender, pero evidentemente ha caído por su propio peso. Hay que decir que evidentemente Corea del Sur es un elemento fundamental para ese viraje del que hablaba Obama hacia el Pacífico. Hay que decir que aunque ahora tengamos pues todos los huevos o toda la cesta de los huevos bélicos en el este de Europa y en Oriente Medio, evidentemente a medio plazo el objetivo es el Pacífico. Ahí tenemos a Japón, ahí tenemos a Corea del Sur y ese Taiwán que va a seguir dando quebraderos de cabeza, y evidentemente cualquier tipo de movimiento en un país como Corea del Sur pues tiene su enjundia, ¿no? Estados Unidos allí tiene muchísimas bases militares. De hecho se encuentra allí la mayor base militar estadounidense en el extranjero, la de Camp Humphreys, y evidentemente pues el gobierno de Corea del Sur está manejado, hay un protectorado por Estados Unidos, no así tanto el partido de la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, y hace semanas pues ya el presidente empezó a plantear esa idea de mandar armamento a Ucrania. El legislativo se lo tumbó. Hay algunos países donde el Parlamento tiene una verdadera función, aunque sea un protectorado de Estados Unidos, tiene una verdadera función. Tomemos nota de algunos países. Hay una ley que prohíbe ahí enviar armamento a países en guerra. Esto está en el núcleo en buena medida de lo que ha ocurrido junto con el tema de la corrupción. Esta ley se intenta modificar aprovechando esos supuestos contingentes de coreanos en el norte de Ucrania, pero el presidente no logró su objetivo, a pesar de que la propia Unión Europea exigía a Corea del Sur que enviara ese armamento y que eludiera esas restricciones legislativas. Total, que más da, ¿no? Hoy en día que todo el mundo se pasa la ley por el arco del triunfo, pues los parlamentarios europeos dicen: coreanos, vosotros también, ¿no? Al final este hombre declaró la ley marcial acusando a la oposición de ser prorrusa, algo a lo que ya pues todos nos tienen acostumbrados, es el comodín, y de trabajar en realidad para Corea del Norte. Hombre, yo entiendo que la oposición de Corea del Sur, del presidente, pues puede no estar contento con las acciones del que tutela el Poder Ejecutivo, pero de ahí a decirle que es partidario de Corea del Norte, yo creo que esto es una astraca nada más. Al final los parlamentarios han respaldado a la oposición, también los del propio partido del presidente, con lo cual, pues al final tenemos a un tipo que es un corrupto y que quiere aprovechar la situación de las armas para salvarse de la quema. Todo ello mientras nos dicen que es una de las democracias más sólidas de Asia, aunque en este aspecto seguramente lo sea, porque los parlamentarios, insisto, fuerzan al presidente a retirar esa ley marcial. Y de hecho, bueno, pues la oposición va a iniciar un proceso de destitución en un impeachment, en un juicio político. Se hablaba de que podría tener lugar el próximo viernes, parece que va a comenzar el sábado, es decir, incluso en fin de semana se van a poner a ello. Hay que decir también que hay una cuestión económica adicional. El partido opositor aprobó por vía rápida un proyecto de ley presupuestario con ciertos recortes. Esto nos recuerda mucho también, ¿no?, a lo que está pasando en Europa, y el propio presidente no quería, porque entre otras cosas pues se ha destituido al auditor estatal y al fiscal jefe, también sospechosos de corrupción, y el propio jefe de las Fuerzas Armadas, al jefe de la policía, y también ha dimitido el ministro de Defensa. En este contexto el Banco Central ha visto la puerta abierta y ha dicho: tranquilos muchachos, vamos a poner en marcha la máquina del Monopoly. Ya han garantizado liquidez ilimitada para solventar lo que ellos denominan ansiedad subyacente en los mercados financieros y cambiarios. Vemos como no hay otra solución, siempre la solución es la misma: imprimir dinero de la nada, ¿no? De hecho, se va a ampliar la provisión de liquidez a corto plazo y la banca va a recibir todo el dinero que necesite, con lo cual pues se ha cortado un poco a través de este torniquete monetario la crisis que podría haber económica ahí, ¿no? Y luego el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, temiendo perder esa importante pieza en el tablero de ajedrez asiático, pues vuelve a poner el foco ahí y dice que Corea Sur es clave, igual que Australia, igual que Nueva Zelanda, igual que Japón. Veremos cómo afronta la nueva administración Trump toda esta situación. Recordemos que Blinken hizo algunas giras por todas estas zonas y por algunos países pequeñitos, tipo Papua Nueva Guinea. Y bueno, pues al final vemos que la OTAN dice: bueno, da igual que el presidente sea un corrupto, da igual que las Fuerzas Armadas dirigidas por la OTAN también puedan meter la mano en la caja, como es uno de los nuestros, pues hay que estar tranquilos. Y el que venga después también, o ya nos ocuparemos de que lo sea. Muy democrático esto tampoco parece, ¿no? Todo ello, pues mientras sigue la olla georgiana en plena ebullición, la guerra en Siria, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me da la sensación, José Antonio, que los señores de la guerra, tanto los que están en Londres, en Washington, en Tel Aviv, en Riad, en Ankara, en otros lugares, quieren que cuando Trump tome posesión
hay una serie de derivas bélicas y de procesos en marcha que no se puedan detener de la noche a la mañana, sin afectar a los intereses norteamericanos. De forma que Trump se vea forzado a continuar en una senda, seguramente a la velocidad a la que él decida, pero sin salirse de esa senda, una senda que le deje marcada al menos al principio de su nueva andadura en la Casa Blanca. Por lo tanto, los análisis que hagamos a partir de enero sobre la política exterior estadounidense pues no pueden eludir esta cuestión, porque yo creo que es fundamental. El otro punto que venimos hablando durante el último día también está en ese cambio de posición del Bundesbank, ¿no? Que todo parece indicar que ha dejado de ser halcón para ser más paloma. Bueno, yo creo que ya prácticamente no quedan halcones en Alemania, ¿no? Excepto esos liberales de Christian Lindner, que se han quedado absolutamente solos en esa idea de todavía pues considerar que Alemania tiene que ser algún tipo de país que contenga, ¿no?, la irresponsabilidad monetaria y financiera del resto de países. Recordemos que al final, pues cuando se funda la Unión Europea, cuando se crea ese euro, sobre todo, pues la idea era que el marco fuera la divisa un poco que anclara todo el sistema, y el Bundesbank su principal garante, y ahora pues todo lo contrario, ¿no? Prepara el terreno para elevar la deuda alemana. El halcón se transforma en paloma, y Joachim Nagel, el presidente del Bundesbank, pues en esa entrevista con Financial Times deja muy claro que quiere o promueve el Banco Central eliminar el freno de la deuda. Si el Banco Central propone esto cuando había sido uno de sus mayores impulsores, pues realmente ya pues queda poco que decir, sobre todo porque el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz ha intentado eliminar este freno de la deuda. De hecho, es lo que dinamita el gobierno semáforo, porque los liberales o los autodenominados liberales se niegan. La CDU, los democristianos, también han hecho declaraciones en este sentido. Aquí la clave es, bueno, pues ¿dónde vas a poner este freno de la deuda? ¿Lo vas a modificar o lo vas a quitar directamente, ¿no? Dicen, bueno, es que tenemos riesgos económicos a largo plazo. Ya no se habla solo a corto plazo. Fíjate, ha pasado la crisis alemana de ser una crisis coyuntural, derivada de esa ruptura de la alianza energética con Rusia, derivada de los errores también en política energética del gobierno de Merkel, sobre todo abandonando la nuclear, las sanciones boomerang que se han lanzado contra Rusia y han acabado golpeando fundamentalmente a la economía alemana. Esos son temas puntuales, podríamos decir coyunturales. No, ahora ya se habla de riesgos estructurales y empiezan a aparecer determinados problemas en la economía alemana que hasta ahora se habían negado, sobre todo en el tema del desarrollo de infraestructuras, y luego un sector servicios que bueno, pues ha mantenido de alguna manera la ficción de que la economía alemana no estaba tan mal, cuando el sector industrial, que al final es el sector del que han dependido tradicionalmente las exportaciones, se ha visto dilapidado, sobre todo en los últimos 2 años, con una pérdida de empleo notable. Entonces, ¿ahora qué dice el Bundesbank? Que hace falta un mayor espacio fiscal, que es todo lo contrario a la ortodoxia monetaria. Hay que decir que Alemania, estos días que se habla tanto de la estanflación, estamos en una recesión. Lo que pasa es que el Producto Interior Bruto no lo refleja. Si nosotros nos vamos a los datos de PMI, los que conocimos ayer, de forma recurrente, vemos como los servicios han ido maquillando una situación, pero Alemania lleva sin crecer desde mediados del año 2021. La tasa de desempleo desestacionalizada de Alemania supera el 6%, es decir, esa idea del pleno empleo alemán también ha desaparecido. Y es verdad que dentro de esa estadística también se oculta que hay la creación de abundantes puestos muy mal pagados en el sector servicios, en buena medida también copados por población inmigrante. También tiene una crisis social derivada de ese incremento notable de la población inmigrante Alemania, que es lo que también está dando pues mayor aire a determinados partidos como Alternativa por Alemania. Y luego tenemos una pérdida del trabajo más remunerado en la industria manufacturera, que se está destruyendo a gran velocidad como consecuencia de esos factores que te comentaba antes. También en Alemania se empieza a hablar de aplicar ingeniería contable, es decir, coger partidas de gasto público y denominarlas como partidas de inversión para que así no contabilicen en el déficit estructural. Que esto es una práctica que en los países del sur de Europa pues estamos acostumbrados a ello, pero que Alemania siempre se negaba. Y luego tenemos unas elecciones en febrero con un componente importante, un invierno que va a poner a prueba la capacidad del sistema gasista europeo para afrontar esas bajas temperaturas, con unos precios que están subiendo notablemente. Desde mediados de septiembre los precios han subido un 40%. Esto además está haciendo que determinados especuladores, con todo el sentido del mundo, estén comprando más que la demanda prevista para intentar aprovechar este incremento de los precios. La Unión Europea en febrero va a elevar el tope, bueno, el tope no, el mínimo, la tasa mínima a la que tienen que estar los almacenes gasistas a partir de febrero
del 45 al 50%, y veremos cómo el año que viene pues vamos a tener que seguir comprando gas a los rusos hasta que llegue ese gas norteamericano, que en buena medida se quiere ahora y se está trabajando ahora en ello a través de Naftogaz, la empresa gasista ucraniana que ha nombrado a su presidente, bueno, ha puesto Kiev a su vicepresidente como viceprimer ministro. Acaba de llegar a un acuerdo con empresas norteamericanas para intentar potenciar el almacenamiento de Ucrania, porque Ucrania, aunque la gente no lo sepa, es uno de los países con más almacenamiento de gas. Tiene 11 depósitos subterráneos. En términos proporcionales se le puede comparar incluso con el almacenamiento que tiene Estados Unidos o Rusia, que están prácticamente vacíos y que van a utilizarse y se van a llenar para ser un poco la despensa o la gasolinera, en este caso del gas, exclusivamente de la Unión Europea en el próximo año. Así que fíjate qué contexto tenemos ahí, complicado, difícil y abierto a tantos procesos electorales, ¿no? Que yo creo que esa va a ser la principal incertidumbre del año 2025. Estamos viviendo un poco todavía en shock con la empresa pública de vivienda de Sánchez. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿cuántas veces has escuchado tú esto ya, Binder? O sea, tú y yo ya llevamos mucho tiempo en esto. O sea, cuando se plantea esa idea de que el Estado tiene muchos terrenos y que poco a poco va a ir edificando y que va a ir consiguiendo que haya menos tensión en el mercado inmobiliario, yo recuerdo, yo cuando trabajaba en el diario Expansión en el año 2005-2006, cuando se estaba produciendo, estábamos justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, en cuanto se produjo ese estallido ya empezamos con esta cantinela. Es decir, es completamente impresentable que el presidente del gobierno presente una empresa pública de vivienda para construir y gestionar viviendas de la Administración General del Estado. Todo el sector se ha quedado a cuadro diciendo, oiga, pero no teníamos la Sareb, no teníamos esa sociedad de gestión de activos procedente de la reestructuración bancaria. Dice el gobierno, dice, no, si es que yo lo que quiero es vender la parte promotora de la Sareb, que se llama Arcura. Dice, oiga, pues si usted ya tiene ahí un instrumento, ¿por qué va a crear otro? Desde el año 2022, más del 50% del capital del llamado Banco Malo, de la Sareb, es titularidad pública a través de ese fondo de reestructuración ordenada bancaria. Y el resto de accionariado se reparte entre bancos y varias aseguradoras. Tenemos ahí a Santander, CaixaBank, también participada por el Estado, Sabadell, Mafre. Bueno, pues esto al final es una gran contradicción. Diga, está usted vendiendo el instrumento que tiene, que además dispone de suelo disponible, no solo de viviendas. Es verdad que las viviendas de la Sareb, que todavía no han sido comercializadas, pues muchas de ellas tienen serios problemas de mantenimiento, muchas de ellas también tienen ocupas, con lo cual es un problema adicional. Pero diga, no nos plantee otra vez esta idea, sobre todo cuando las cifras no cuentan, las cifras no cuadran, perdón. Por eso yo considero que no lo va a cumplir. Cualquiera que sepa un poco del sector inmobiliario ve que esa promesa del gobierno de que la oferta pública de vivienda en alquiler alcance un 6% del total del parque residencial para el año 2030 es completamente inasumible. Las personas que no conozcan un poco el sector pues pueden pensar, bueno, un 6% no es tanto. Para alcanzar esta promesa habría que construir 1,2 millones de viviendas e invertir 270.000 millones de euros, según los datos que están manejando las consultoras inmobiliarias en estos momentos. Con lo cual es inaudito, es una herramienta más de propaganda. Y luego la propia ministra de Vivienda no conoce ni el estado actual de la situación ni lo que ha pasado en los últimos 20 años cuando sale en Televisión Española a lanzar ese mantra que también se lanzaba con el gobierno de Rajoy y también en la última etapa del gobierno Zapatero, cuando nos decían que el Ministerio de Defensa tiene suelos, que tiene suelos también la sociedad estatal pública, que tiene suelo también la Sareb, como si no se dieran cuenta de que este suelo claro que existe, pero por mucho que quieras hacer viviendas no puedes llegar a los niveles que están diciendo. Y luego también no se puede obviar que las experiencias que hemos tenido en otros países donde se han realizado operaciones de este tipo de promoción de vivienda pública, pues al final no solucionan el problema de los precios y en buena medida lo que hacen es, bueno, pues crear una cierta sensación de inseguridad jurídica que hace a muchos propietarios no poner sus pisos en el alquiler, una cuestión de la que no se habla prácticamente y que yo creo que es lo primero que habría que reformar para que todos aquellos que no ponen esos pisos en el alquiler, pues porque tienen miedo de pues que sus inquilinos no les paguen o incluso que puedan tener ocupas, pues se lancen a ponerlos en el mercado. Y luego también estaría la vía fiscal, ¿no? Pues eximir de pagar impuestos a estos propietarios o reducírselos notablemente siempre y cuando pusieran esas viviendas en alquiler. Una serie de medidas que no se adoptan porque son medidas complicadas, son medidas difíciles. Es mucho mejor salir en rueda de prensa, anunciar una medida que no vas a cumplir, ponerte la medalla y mañana será otro día. Yo llevo 20 años escuchando esto y me temo, José Antonio, si llegamos, que vamos a estar otros 20 años escuchándolo. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Buen jueves.
Bueno, Juernes. aquí seguimos luchando, aquí luchamos todos los días. Hay que luchar contra los que están arriba y contra los que están abajo, José Antonio. Sí, no queda otra.